La verdad en el 2013. Por el hermano Eduardo. ¿Qué tal, hermanos de todas las naciones? Les habla el hermano Eduardo. Quiero compartir con ustedes un tema que ha creado mucha contienda entre hermanos, como lo es el tema de los diezmos y las ofrendas. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos revele toda verdad. Se lo imploramos a nuestro eterno Padre, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Amén. Bien, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a compartir conforme a las Escrituras, no conforme a mi amaño o al amaño de cualquier ministro, sino conforme a la voluntad del Eterno. Para hablar de los diezmos y las ofrendas, obligatoriamente tenemos que ir a Génesis, capítulo 3, versículo 21, donde dice la palabra en esta versión: y el Eterno hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como podemos ver, el Eterno, nuestro Señor, nuestro Padre, hizo túnicas de pieles. ¿A quién? A Adán y a Eva por su pecado. Entonces podemos encontrar de que Dios cubrió el pecado de Adán y Eva conforme a su voluntad para tener un propósito hacia el futuro con la vida de todos nosotros. Rápidamente vamos al capítulo 14 de Génesis. Y dice la palabra en el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Eterno, del Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Eterno, al Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los que fueron conmigo, Aner, Escol y Manred, los cuales tomarán su parte. Bueno, siempre que tú hablas con un ministro de Dios, un pastor, un apóstol o quien esté predicando en la congregación X, te va a decir de que es obligatorio dar el diezmo, porque Abraham también lo dio a Melquisedec, y lógicamente Melquisedec era Cristo. Eso se llama una cristofanía, pero aún no se llamaba Jesús, porque al Señor le plació aparecerse como sacerdote. Dice la Escritura a Abraham. Dice la Escritura de que Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Pero leamos bien el contexto de la palabra para no ser engañados, hermanos. Dice el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Eterno, del Altísimo, sacó pan y vino. ¿No se les hace a ustedes muy parecido a algo que sucedió en el Nuevo Testamento? Propiamente, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es el cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Prácticamente era la sombra o la figura de lo que habría de venir en la mesa o en el suelo o donde sea que el Señor estuvo con los apóstoles en aquella cena compartiendo, y dijo: este vino representa mi sangre, representa mi nuevo pacto, y este pan también tipifica mi cuerpo por el cual será entregado. Allí en el versículo 18, Melquisedec entrega lo mismo a Abraham. Leamos el 19.
Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Yo pregunto, ¿por qué no eran enemigos de Melquisedec? ¿Acaso Melquisedec, el rey de Salem, no vivía allí en el planeta Tierra? Vamos a darnos cuenta y escudriñemos la palabra y abramos Hebreos capítulo 7 desde el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Eterno, del Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Eterno, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Volvamos nuevamente a Génesis capítulo 14 y recapacitemos. ¿Qué le dio Abraham a Melquisedec? Porque en el versículo 23 nos dice que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomó del botín que era del rey de Sodoma. Dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Y utilizo esta palabra será porque en las Santas Escrituras no podemos suponer, si no estamos seguros, porque nosotros los ministros de Dios podemos hacer errar a muchos hermanos que nos escuchan. Es muy importante, hermanos, saber que Abraham sí tomó una parte, una décima parte del botín del rey de Sodoma. Entonces, ¿qué le dio a Melquisedec? ¿Será que Abraham, como dicen muchos, le dio las riquezas y le dio de todo a Melquisedec? Y Melquisedec le dijo a los ángeles: reciban todo y llevémonoslo para el cielo. Por Dios, ¿qué era lo que Melquisedec quería que hiciera Abraham? Compartir, porque Abraham le pidió permiso al Señor de sacar un porcentaje de una comida, de un 10% de comida que quería compartir con sus soldados. Pero primero la ofreció como ofrenda agradable al Señor, al rey Melquisedec. Dice la Escritura, y le dio los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Qué sacó? Si ya en el versículo 23 dice que no ha sacado nada, entonces, ¿fue huevo o fue gallina? Pero algo tuvo que haber sido. Hermanos, poco a poco vamos a entender que el diezmo no es dinero, que el diezmo es comida. Y Abraham entendió este principio bíblico de que si él le da al necesitado, ofreciéndole primero al Eterno Padre, cuando yo le doy al menesteroso, al pobre, al huérfano, a la viuda, aún al ministro que te comparte, yo le doy a Dios. Pero no de la forma como se está enseñando ahora, porque Melquisedec no era de este planeta, vino simplemente a establecer un pacto y adelantar un pacto con Abraham en este lugar. Recordemos que el Señor no siempre nos habla literalmente en sus santas escrituras, sino que tenemos que escudriñar, hermanos. Es importante que entendamos esto. ¿Sacó qué? Comida. Dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Y supongamos que también Melquisedec compartió físicamente con Abraham un pan y un vino, como también lo hizo Jesús en la cena, compartiendo un pan y un vino. Pero antes que un pan físico o que un vino físico material de este planeta, Él quería enseñarnos que por encima de todo eso hay que compartir cuando somos bendecidos con los que necesitan. Pero en estos tiempos solo uno se lleva ese botín, que es el ministro que dice que tiene derecho a cobrar el 10% a las ovejitas. Y las ovejitas se esfuerzan por conseguir ese 10% porque son amedrentadas diciéndole de que van a ser condenados si no le dan ese 10% al ministro. Sigamos leyendo las Escrituras y nos vamos a dar cuenta qué nos dice el Señor conforme a lo que Él quiere en su palabra. Rápidamente, en Génesis 4, allí vamos a encontrar que Caín y Abel dieron una ofrenda, ¿sí? ¿Por qué ofrenda? Porque aún en ese tiempo no estaba constituida la ley para diezmar obligatoriamente. Porque aprendieron también de Adán y Eva, cuando el Señor los vistió a ellos de pieles, que el Señor mismo es el que comienza a hacer este principio. Hizo un sacrificio de un animal
para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y es lo que entiende en su principio también Abel. Hizo un sacrificio de un animal para ofrendarle al Eterno Padre. Esto no lo entendió Caín porque entrega del fruto y de lo mejor. Pudo haber sido que entregó lo mejor del fruto. El problema no era que hubiera entregado frutas porque el Señor lo constituye más adelante. Cuando dice la palabra de que muchos diezmarán del fruto de la tierra. No, el problema no era este. El problema con Caín fue que no lo hizo de corazón, de que era envidioso. Y esto es importante que nosotros entendamos, hermanos, porque va a ser triste cuando tú te dejas trasquilar por aquellos que manejan muy bien las escrituras. Esto es muy difícil para muchos entender y puede que hoy me estén juzgando, hermanos, pero escudriñemos, no seamos como el Señor lo explicó, ni los perros ni los cerdos heredarán el reino. Recordemos que un perro y un cerdo nomás tienen un estómago y traga entero, sin degustar. Pero el Señor sí habla que las ovejas heredarán el reino. El Señor lo hace simbólico, escondiendo de allí. Y les voy a dar una perla. Las ovejas tienen 4 comparticiones en la cual comen su pasto y lo vuelven y lo sacan. Vuelven y lo sacan. Lo meten y vuelven y lo sacan. Así quiere que el Señor, que ustedes y yo entendamos su principio, hermanos. Cualquiera se puede equivocar, pero hay que reconocer muchas veces que estamos errados y que también nos podemos equivocar. En Génesis capítulo 28 dice, Jacob, muchos dicen que Jacob también diezmó y por lo cual es obligatorio. Quiero decirles que no estoy en contra de que tú diezmes un 10% de tu dinero. Estoy en contra es que digan que el diezmo aún se puede dar como en el tiempo levítico. Si quieres diezmar, pues sigue haciéndolo, pero no lo entregues como diezmo levítico. Entrégalo como una ofrenda agradable. El Señor va a entender que sacaste un 10% de tu sueldo y lo entregaste. Pero no pienses judaizar a tu iglesia. Pero no han entendido que los levitas nunca diezmaron dinero, jamás. Diezmaron fue especies, porque estaba en contra de la palabra diezmar dinero, como lo dice allí en el Nuevo Testamento. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Génesis capítulo 28 dice, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere el Eterno el Altísimo conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa del Altísimo y del Todopoderoso, lo que me dieres, el diezmo te apartaré para ti. Versículo 21. Y si volviere en paz a casa de mi Padre, el Eterno será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa del Altísimo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tremendo. Tenemos que leer las Escrituras. En esa época no habían sacerdotes. La pregunta, ¿a quién le dio el diezmo entonces? ¿Será que Dios venía con sus ángeles y recibía las remesas de Jacob y se las llevaba para el cielo y los ángeles comían hasta saciarse? Eso no fue el principio del Señor. Jacob le dio ese diezmo al mismo pueblo suyo, compartió comida. Vamos a leer en el versículo, aquí en Números, en el versículo 21, rápidamente. ¿A quién se le dio los diezmos? El Señor lo constituyó así. Números capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Tremendo. Dice el versículo 24. Ofrecerán al Altísimo una ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ustedes sabían que en ese tiempo los levitas no tenían derecho a poseer una tierra, a no ser que se la regalaran. En un tiempo especial de unas fiestas que no quiero meterme ahorita en esto, pero es tremendo cómo los pastores en este tiempo sí tienen tierras, sí tienen posesiones, tienen de todo y quieren obligar a la gente a que dé el 10% levítico. O sea, es algo incoherente. Tú hablas con un judío y el judío no entiende lo que está pasando, porque dice que los gentiles o los latinos, que estoy hablando a la gente latina, no entiende ni siquiera han escudriñado la historia judía para hablar de diezmos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiera el campo cada año.
Tremendo. El 23, más adelantico dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados. Entonces podrás venderlo y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas o por vino o por sidra o por cualquier cosa que tu alma demandare. Y comerás allí delante del Altísimo y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene ni parte ni heredad contigo. Recuerden, no tenían nada. Simplemente el Señor les decía, su heredad es el reino. Pero Dios constituyó en ese tiempo a los judíos, a las 11 tribus, que diezmaran todo de su fruto. ¿Quiénes diezmaban en ese tiempo? Vamos a investigar quiénes diezmaban en ese tiempo. Éxodo 23, dice el versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Y vamos al versículo 11. Mas el 7º año le dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. La pregunta es, ¿tu pastor cada 7 años te entrega todos los diezmos? ¿Dejas descansar la tierra, pastor, para entregarle a tus hermanos, a tus ovejitas, todo ese año para ellos? ¿No, cierto? Recuerden, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres. Versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Tremendo. Dios siempre quiso que los ricos o los que tuvieran tierras o los que en este tiempo estén bien económicamente compartan con el que no tiene. Eso no es mentira. Vamos a Deuteronomio 26. Dice el versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año 3, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Qué era el diezmo? ¿Comida? ¿Plata? No, era comida. ¿Quién cambió esta ley, por favor? Ahorita se combina la gracia con ley. Esto me sirve del antiguo, esto sí que hacerlo. Pero del antiguo no sirve, ya fue erradicado. Hermano, el Señor Jesús vino a cumplir la ley, pero nadie entendió qué clase de ley estaba hablando Él, la ley del Espíritu. Él sacó la sustancia de todos esos mandamientos que le dejó por parte a Moisés. ¿Hay que desobedecer? No. El Señor vino a hablar de la ley del Espíritu, que no me quiero tampoco meter allí en esa área, pero si fuera cumplido la ley terrenal, nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente aquella prostituta que iban a apedrear tenía que haber muerto, y Jesús le tuvo que haber dicho en esa época, lo siento mucho, tienes que morir porque yo no puedo infringir la ley ni abogar por ti. El Señor comprendió que era la ley del Espíritu, porque el que cree en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, no guarda simplemente un sábado, guarda el resto de los días. Si tú fueras en un avión y cayeras a un lugar y solo tú quedaras vivo y se te perdiera todo calendario, todo reloj, perdiera la noción del tiempo, te pregunto, ¿cómo guardarías un sábado? Leamos Nehemías capítulo 13, versículo 5. Y él le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez tu pastor ha cogido ese 10% y le ha dado a los porteros y a los cantores? ¿O ellos también tienen que estar dando? Y recuerdo, no estoy en contra ni del dinero en este tiempo. No es eso. Yo no estoy en contra de que des un 10% a tu ministro. Estoy en contra es cómo lo enseñan. ¿Por qué no estoy en contra? Aunque estamos en el tiempo de la gracia, Dios siempre quiso que aún fuera el más pobre, diera una ofrenda, diera algo de sí que le costara. Y si era muy rico, diera también que le costara. Pero aquí los cantores en Nehemías 13, versículo 5, los cantores y los porteros recibieron parte de ese diezmo. ¿Tu pastor te comparte parte de los diezmos? Y no hablo de aquellas denominaciones, digámoslo así, que apenas que ni el pastor tiene, aún ni siquiera para pagar el arrendo. No hablo de esto, por Dios. Solo quiero que entendamos es que hay un principio y jamás el diezmo fue dinero. Capítulo 2 de Malaquías. A ti siempre te han leído el capítulo 3.
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos, vuestras ofrendas. Muy bien. Pero ¿por qué nunca leen los pastores el capítulo 2? Cuando dice el versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, que sería en este tiempo. Ahora pues, oh pastores, para ustedes es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Eterno de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. No está diciendo sobre el pueblo, sobre vosotros, pastores, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Leamos el versículo 7. Porque los labios del sacerdote, estamos leyendo Malaquías, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Tremendo. Si tú como pastor predicas mentira, el pueblo correrá en busca de lo que tú digas y te defenderán y se harán matar por ti. Por eso el Señor dice allá en Mateo que aquellos sacerdotes y pastores en esta época predicarán a su manera y cerrarán la puerta del reino, que ni ellos entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. El problema no es solamente que roben, el problema va mucho más allá, que si soy seguidor de un hombre, puedo perder mi salvación. ¿O es que Jesús simplemente vino a hablar de que había infierno solamente a los de esa época y cuando murió en la cruz ya no existe infierno, como muchos predican? Recordemos que si aún el justo con dificultad se salvará y aún a nosotros nos falta mucho para ser justos, ¿qué será de aquellos que dicen que son cristianos y le coquetean al mundo y piensan que Dios va a entrar con ellos en su inmundicia? Todo tiene un tiempo, hermanos, y no abusemos de la gracia del Señor, como lo dice en Judas en el Nuevo Testamento. Rápidamente vamos a leer Mateo 23. Capítulo 23, versículo 23 dice: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué dice que era necesario hacer? Porque hasta ese tiempo era necesario que los judíos diezmaran. Pero ojo, leamos bien: el eneldo, el comino y la menta, porque eso eran comestibles, era de comer. El eneldo y el comino, la menta, eran hortalizas. Por Dios, no era dinero. ¿A qué hora se cambió el evangelio? ¿En qué momento? Por favor, si el Señor siempre constituyó el diezmo a los ricos, compartan por favor de lo que tienen, las bendiciones, compartan con el que no tiene. No hagan distinción de personas, como lo dice Malaquías. Léanse en todo Malaquías, por Dios. El rico y Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó, así dice esta versión: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, el Altísimo. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y ya el resto lo sabemos. El rico, ¿qué hizo? Se entristeció y se fue. Seguro que si el rico le hubiera dicho al Señor: He aquí, todo lo tengo, repártelo ya, Jesús le hubiera dicho: No, eres un siervo fiel, te daré al contrario, te daré más, te daré mucho más, como habla la palabra de los talentos, que al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque no lo supo administrar. Hermanos, entendamos las Escrituras, entendamos las Escrituras. En estos tiempos se predica solo apostasía. Por donde tú quieras que vayas, en cualquier denominación, hablemos de un 70% de las denominaciones del mundo se predica apostasía. Se mercadea con la palabra del Señor. Como dicen por allá en algunas partes, aquí primero es el dinero, después las cosas de Dios. Ya se cambió hasta el evangelio. El Señor enseña primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el mundo entero está buscando las manos del Señor. Leamos Marcos capítulo 14. Versículo 3. Pero estando él en Betania,
en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dentro de su mente, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. ¿Por qué a los pobres? Porque eso era lo que el Señor les enseñaba. El resto ya lo sabemos. Jesús le dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena hora me ha hecho. Pero esto era el principio del Señor, enseñar que teníamos que compartir ¿con quién? Con el pobre. Lucas capítulo 21 versículo 1. Tremendo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Versículo 3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. En estos tiempos enseñan que la viuda diezmó. Ojo, fue una ofrenda. Por favor, lean bien Lucas desde el capítulo 21. Fue una ofrenda. Jamás diezmó. Lo dio de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Entonces no debo de dar plata. Por favor, se necesita. Se necesita el dinero. No solamente para el pastor que te comparte necesita. Pero ojalá sea un ministro que predique la verdad, que lo haga de corazón. Comparte con él, con su esposa, con sus hijos, por Dios. ¿Cómo es posible que en estos tiempos ministros estén aguantando hambre? No tengan con qué pagar un arrendo. Tremendo. Ananías y Zafira, otros que han dicho que ellos diezmaron, una gran mentira. Jamás diezmaron, como escuchó un ministro en televisión. Al menos en este versículo, que lo ven miles y millones de personas en el mundo diciendo que Ananías y Zafira habían diezmado. Hechos capítulo 5, léanselo bien, nunca dice la cifra. Yo no puedo colocar algo que no esté allí en la escritura, ni puedo suponerme cosas. Dios me guarde. De pronto puedo parafrasear, pero yo no puedo asegurar cosas que no estén escritas, que el Señor las guardó allí. Lázaro y el rico, recuerden, Isaías 3, pueden leerse Isaías 3, también Lucas 16, del versículo 19, cuando habla de que también murió el mendigo. Te hago una pregunta: ¿ese mendigo, según el Señor, estaba diezmando? ¿Cómo no podía diezmar? Porque no tenía un lugar donde sembrar, porque el diezmo fue obligatorio para aquellos que tenían tierras y podían recoger en abundancia, ya fuera para tener ganado, para sembrar, para tener aceite en sus alfolís, que muchos enseñan que el alfolí es la congregación. Alfolí era un lugar donde se llevaban los alimentos y se guardaban para que no escasearan. Aún también el Señor le dejaba las orillas para que los pobres pudieran recoger. En esos tiempos, en esta época, el que tiene tierra recoge todo y no le da nada al pobre. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana. Entonces lo vamos a hacer cada primer día de la semana. Por Dios, no fue una ley tampoco impuesta por Pablo. Cada que tú puedas y seas prosperado, como dice aquí en la palabra, comparte. Yo no estoy hablando que no de nadie y que solo den los ricos, no. Todos, aún hasta el más pobre, como la viuda, dio algo de sí. Pero hay que darlo de corazón, hermanos. Vas a encontrar en Levítico 23, hermano: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Tremendo. En Levíticos, si usted tenía tierras, tenía que dejarle al pobre. No todo pueda sembrarlo. Vamos, esto es verdad. Aún Jesús lo hizo. Los discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Oiga, ¿tuvieron qué? Hambre. Luego, ¿Jesús no tenía dinero siempre en abundancia? Claro que le llegaba mucha abundancia, pero así como le llegaba, lo repartía. Entonces fue mal administrador, porque ¿cómo es posible que tiene hambre con sus discípulos? Recuerden que cuando se vive en el Espíritu hay momentos que hay que pasar hambres, y es difícil de darle la gloria a Dios cuando se está pasando por un momento difícil. Valga la redundancia, hermanos, pero tenemos que entender estos principios.
que los fariseos de estos tiempos están enseñando. Jesús fue un hombre rico, pero se hizo pobre por amor a nosotros. Mateo 8, capítulo 8, versículo 20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía ni casa propia, porque recuerdan en la cruz cuando Él le dijo: mujer, he allí a tu hijo. Y le dijo: hijo, he allí a tu madre. Dice la Escritura que desde aquel día Juan hospedó en su casa a María, o a Miriam, que es el verdadero nombre. Entonces, ¿Jesús no tenía casa propia siendo un hombre tan próspero? Seguro que la apostasía en ese tiempo estarían calumniando al Mesías, porque aún toda persona, por muy humilde que fuera, hay que ofrendar. Recordemos en Lucas capítulo 2, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Recuerdan que cuando Jesús entró al templo, tumbó todo eso y también las palomitas y las tórtolas. ¿Recuerdan? Allí estaban los cambistas, como dice en Marcos 11, versículo 15. Los cambistas haciendo negocio, los mercaderes haciendo su negocio. Mateo 25, 31, ¿qué nos dice la Escritura? Más bien leamos el versículo 35 de Mateo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y Yeshua responderá, Jesucristo responderá, el Rey de Reyes dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recuerda, si tú compartes, como yo compartía con muchos hermanos, y ya ahorita que entienden este principio, entre comillas entienden, cuando diezmaban en la ley de Levíticos, en estos tiempos, diezmaban fielmente. Y ahorita que se les comparte este fundamento, ya no dan el diezmo, dan pocas cosas. No están obligados a dar el diezmo, ya no están obligados. Pero la pregunta es, ¿por qué ya no dan como daban antes? O sea que lo hacían era por un motivo, porque eran también mercaderes, esperando algo, de recibir algo del Señor. Si yo te doy el 10, tú me darás 300 veces más, ¿no? Muchos enseñan apostasía con estos cambios de mercadería con el Señor, pero el Señor busca el corazón, hermanos. Si tú entiendes este principio, no es para que te vuelvas tacaño, al contrario, vuélvete dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Jesús criticó muchas veces a los diezmadores, porque diezmaban y ofrendaban como aquel fariseo y el publicano. El fariseo decía: yo diezmo de esto, Señor, y ofrendo. En cambio este publicano, nada, un pecador. Y Jesús dice: de cierto os digo que primero llegan las oraciones de ese publicano que la de este fariseo que cumple la ley. Entre comillas, hay que cumplir la ley del Espíritu para que entendamos qué es dar. Que hay hermanos, que no solamente es el ministro, gloria a Dios cuando compartes con tu ministro que te predica la verdad, qué rico, cuando te das alegría, cuando tienes plata en el bolsillo y no estás pensando en que solo puedo dar esto porque no tengo más, como los mismos apóstoles. Porque esta mujer derramó en los pies todo esto, lo hubiéramos dado a los pobres. Sí, ese era el fundamento del Señor, pero también hay que compartir con tu ministro, con el que enseña la palabra, aunque no es obligatorio, como también enseña Pablo. Pero hermanos, los pastores de estos tiempos ya no son la sombra de Levit, son reyes y sacerdotes, como al igual somos nosotros. En Cristo Jesús todos somos reyes y sacerdotes. Por eso hay que compartir, hermanos. Entendamos este principio que Jesús enseñó al pobre. Le dijo al rico: vende todo y dáselo a los pobres. No para quitarlo, para demostrarle que aún en su corazón había avaricia, hermanos. ¿Cómo es posible que cuando regalamos algo buscamos en el ropero lo peor para poder compartirlo con alguien? Y creemos que dimos mucho. Cuando tu ministro tiene necesidad, cuando enseña esta verdad y está pasando necesidades, tú no has entendido el propósito, porque antes diezmabas fielmente
Y ahorita que conoces esta verdad, lo pones a aguantar hambre. No has entendido el propósito de Dios. Pido disculpas a aquellos que se molestan, aún muchos que pueden maldecir. Hermanos, te quiero compartir algo. El Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el propósito del Señor es que todos lleguemos a ser salvos, pero solo aquellos que no siguen hombres, sino solo aquellos que tienen la mirada en Cristo. Esos van a obtener la salvación. Luchemos cada día, hermanos. Y termino con esto. Pídele perdón al Señor si tú como ministro o como pastor estás obligando y enseñando al pueblo, como enseñaron los sacerdotes católicos, que si no pagaban las indulgencias, que si no dabas algo económico, no podrían sacar del infierno a un familiar. En estos tiempos se enseña lo mismo, porque la gran ramera, como dice la madre de las rameras, dice Apocalipsis, también tiene unas hijas. Y esas hijas aprendieron muy bien de la mamá y enseñan que si no das el 10%, no serás salvo. Aún inclusive ni está en los 10 mandamientos. En resumidas cuentas, todos estamos llamados a ofrendar, según la Escritura, desde el más pobre hasta el más rico. Pero también Dios ordena a aquellos que son bendecidos económicamente que compartan con el que no tiene. Y ese es el principio del Señor. Dios los guarde, hermanos, y los espero para un próximo video.